¿Algún un comentario? Dime, Juan Carlos. Sí, a partir de la maravillosa descripción que hace José Rafael, yo quiero aclarar en primer lugar una serie de términos y en segundo lugar hacer una breve introducción o resumen sobre lo que se estableció en el programa anterior para que estemos actualizados lo que hoy en este programa, ¿verdad? En primer lugar, cuidado, porque cuando se oye la presentación que acaba de hacer José Rafael, hay muchas personas superficiales y simplistas que dicen, ah, sí, 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 eso es el yin y el yang, las famosas dos fuerzas opuestas. que, que ya se habla de ella en cuestiones religiosas y nada que ver, lo aclaro, nada que ver. Es cierto que pudiera tener un reflejo eh, muy superficial de acoplamiento, pero hasta ahí, solo hasta ahí. En el descubrimiento que se hizo en el año 1992, 1998, perdón. En este descubrimiento se establecieron leyes, propiedades y principios de espacio-tiempo, correcto. Pero estas leyes responden a frecuencias espacio-tiempo. Y estas leyes o estas frecuencias de espacio-tiempo son las protagonistas que permiten cualquier evento, suceso en cualquier parte del universo, manifestando cualquier reflejo de creación. Estas frecuencias de espacio-tiempo se integran y con esta integración nace o se establece las llamadas secuencias de espacio-tiempo o los diseños cuánticos de creación, donde cada persona, cada creación, planta, animal, molécula, estructuras atómicas, responden a una secuencia de espacio-tiempo o responden a un diseño de creación. Por lo tanto, estas frecuencias de espacio-tiempo tienen un nivel de gran profundidad, de gran profundidad, y no se queda en la superficialidad de lo que se llama el yin y el yang. Aclaro esto. Por eso es una nueva ciencia. ¿Y qué ocurre? Que hay una frecuencia de espacio-tiempo que responde a lo masculino y hay una frecuencia de espacio-tiempo que responde a lo femenino. Pero no es que esa frecuencia de espacio-tiempo responda solo a lo masculino y solo a lo femenino. Ahí estamos en la superficialidad de lo que se llama el yin y el yang. No, una frecuencia de espacio-tiempo que del conjunto de acciones que la representa entra lo masculino y entra lo femenino. Pero estas frecuencias de espacio-tiempo tienen un abanico de funcionalidad extremadamente grande y son parte de la base de sustentación que permite la creación y el desarrollo de cualquier existencia en cualquier parte del universo. Entonces, ¿qué ocurre? Que como los seres humanos están mutados de manera cuántica y esa mutación genera un opuesto cuántico, pues dentro de la sombra, dentro de la oscuridad, dentro de la intoxicación de de ese opuesto cuántico, ¿verdad?
pues aparecen en algunas creaciones humanas dentro de su secuencia de espacio-tiempo estas frecuencias. En algunas ocasiones, un diseño de creación puede tener una frecuencia masculina o puede tener una frecuencia femenina o pueden tener ambas. En términos religiosos sería como una maldición, como una maldición. ¿Por qué? Porque si usted tiene una frecuencia femenina y usted es mujer o es hombre, es decir, femenino o masculino, pues hay una cierta influencia equilibrada y desequilibrada en función de esas frecuencias de espacio-tiempo que están interviniendo en el diseño cuántico de creación de cada existencia o de determinada existencia. Y entonces, y que en dependencia de los niveles evolutivos que representa un diseño cuántico de creación para un ser humano, pues estas influencias puede ser irrelevante o puede ser destructiva y autodestructiva. Entonces, quería realmente aclarar esto, ¿verdad? Otra cosa, Juan Carlos, interesante es cómo pues hemos ido aprendiendo también que, pues eso, ¿no? Que dentro de la persona, pues nos podemos dar cuenta que hay como diferentes universos, ¿no? Que era el ejemplo que siempre pones en las conferencias de la parte esta que estamos compuestos por órganos y los órganos por células y estas por moléculas y las moléculas en átomos y los átomos en subpartículas, ¿verdad? Y al final estas subpartículas pues dictan como estos códigos y, y lo que vemos representado en cada persona es parte de la naturaleza, una naturaleza que nosotros, digamos, no estamos en la posición de criticar, ¿verdad? O por poner un ejemplo, y esto de que, bueno, matar es malo, pero depende, ¿no? Porque si le preguntan a un león si matar es malo, pues es que si no mato, no como, ¿no? Eh, y, y voy a que estas personas que se sienten diferentes, con una orientación diferente, normalmente por todas estas grandes esquemas sociales, religiosos, políticos, porque está ahí, dictan qué está bien y qué está mal, y cuando yo creo que según lo que estamos viendo, realmente no, o sea, la naturaleza es la naturaleza y es muy simplista, como dices, ponerlo todo en una polaridad y ya, ¿verdad? Simplista pero profunda. A ver, rapidito. El problema es que esa sombra que yo hablaba de opuesto cuántico, esa sombra que yo hablaba de mutación cuántica, que se establece en cada nacimiento humano, cada vez que nace un niño en el mundo, nace con una sombra de opuesto cuántico, con una sombra de mutación cuántica que trae aparejado ideas, acciones, aptitudes y aptitudes negativas de desequilibrio. Y una de las manifestaciones del opuesto cuántico es la divisiones, las divisiones. Es decir, los seres humanos se proyectan de manera negativa, dividiendo todo lo que puedan dividir. Y las primeras divisiones que hacen nacen del propio cerebro que crean las ideas para esas divisiones. Todo
lo quieren dividir, todos son divisiones y divisiones y divisiones y divisiones. Y entonces, ¿qué ocurre? Que como no existe el conocimiento del ADN cuántico o del programa, del lenguaje de la creación, pues no sabemos hasta dónde llega nuestra toxicidad, hasta dónde llega la sombra oscura de esa mutación cuántica que tenemos dentro de nosotros. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que ya no nos conformamos con lo masculino y con lo femenino. Por eso es importante que los seres humanos, los empresarios, las personas que tengan que ver con economía, política en el mundo, tengan su secuencia espacio-tiempo, su algoritmo de creación, a nivel personal, a nivel empresarial, a nivel político, a nivel gubernamental, para que conozcan cómo enfrentar a sus mutaciones cuánticas, la sombra que intoxica al desarrollo y al avance y a la evolución de los seres humanos. Entonces, la naturaleza se burla de todo eso. Usted se puede sentir, si es masculino, se puede sentir femenino, si es femenino, se puede sentir masculino, o simplemente se puede sentir de la manera en que usted quiera sentirse. Pero esa sensación de naturaleza espontánea, biológica, fisiológica, psicológica, como se quiera denominar, esa sensación que nace dentro de nosotros, que nos hace sentirnos de una manera o de otra, no es más que reflejo de la mutación cuántica y de la sombra tóxica de su opuesto cuántico, que en momentos determinados puede ser irrelevante, porque para el programa de la creación, a él no le importa con quién usted se acuesta, pero para con usted mismo, dentro del cursar de su existencia, puede ser irrelevante, todo perfecto, o puede ser destructivo y autodestructivo. Cualquier ser humano, aunque se sienta como se siente cucaracha, ratón, lo que quiera sentirse, todos los seres humanos van a cumplir el objetivo de creación, todos, independientemente de cómo se sientan. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Imaginemos eh, eh, una pista de carrera con competidores, los seres humanos nacieron y el cronómetro comenzó y los seres humanos tienen que recorrer toda una trayectoria de vida. Y al final hay que ver que muchos no llegan al final y los que llegan al final llegan sin un brazo, llegan llenos de cicatrices porque simbolizan sufrimiento. ¿Cuánto has tenido que tropezar en la vida? ¿Cuánto has tenido que sufrir en la vida? ¿Cuántos obstáculos has tenido que vencer en la vida? Entonces, usted se puede manifestar como usted quiera, pero cuando la manifestación que usted haga no se establezca irrelevante, pues no hay problema. Pero cuando el reflejo que usted haga se convierta en una condición destructiva y autodestructiva para su existencia, usted va a sufrir enormemente, enormemente. Por eso debemos de conocer nuestra secuencia espacio-tiempo, nuestro algoritmo de creación, nuestro diseño de creación, para saber cómo sufrir lo menos posible. Y yo, a ver, como experiencia personal, ¿verdad?
hay cosas que, que lo que hablamos, ¿no? Por naturaleza no podemos cambiar. O sea, somos así, tenemos esa sombra, venimos con esa sombra del opuesto. Pero al nosotros tener nuestra propia, nuestro propio diseño, al saber exactamente qué es lo que nos hace daño, cuándo nos hace daño, pues las cosas cambian, ¿no? Pero yo lo veo de cierta manera. Digo, experiencia propia, ¿no? O sea, yo encontré en esto la fuente del conocimiento. ¡Oh, qué felicidad! La encontré. Me voy a meter de lleno, quiero nadar, quiero bebérmelo todo el conocimiento que pueda, pero resulta que al final este conocimiento, esta verdad, de pronto es una verdad que es un poco difícil de tragar, ¿verdad? O sea, está ahí. Esto es lo que hace esto, nos da la información, ¿verdad? Pero al final el que tiene que lidiar con eso, pero personalmente yo prefiero lidiar con eso porque ya sé quién es mi enemigo, que soy yo, que está dentro de mi cabeza y que me hace cometer los errores y me provoca los sufrimientos que me provocan. Al final, el poder tener un cierto control de lo poco que controlamos, porque controlamos nada, pero en este caso nos podemos dar cuenta de que tenemos esa ventana de ese espacio donde podemos jugar con qué tanto este opuesto, esta sombra nuestra, nos puede hacer daño o no. O sea, a pesar de que la naturaleza es tan tajante y tan total, tener esta oportunidad es fantástica. Es muy, muy interesante.